Quiero pedirle que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Se lo buscan, se lo voy a leer. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, pedimos en esta mañana que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones, sensibilízalos, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder recibir, Señor, esta enseñanza, de manera que quede cincelada en nuestros corazones, como aquella buena semilla, Señor, que cayó en terreno fértil. Te pedimos, Señor, que puedas irrigar y fertilizar esta semilla en nuestros corazones con tu gracia soberana, con tu poder, Señor, y con la obra del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, para que a su tiempo podamos dar fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Quita toda distracción de nosotros, quita todo cansancio, todo entretenimiento y toda actitud contraria, Señor, a tu palabra. Permítanos disfrutar de esta enseñanza con atención, con regocijo, Señor, y con gozo, al saber que tú hablas, Señor, en medio de la predicación, en medio de la palabra predicada. Podemos tener la certeza, Señor, que tú hablas en nuestros corazones. Ahora recibimos este mensaje con gozo y con gratitud. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, al principio de esta serie nos propusimos contestar la pregunta que se hicieron los primeros discípulos en Jerusalén: ¿qué necesitamos para ser salvos? Y respondimos esa pregunta analizando el texto bíblico para poder llegar a la conclusión de que dos cosas son necesarias para ser salvos: arrepentimiento y fe. Posteriormente nos dimos a la tarea de definir bíblicamente lo que es el arrepentimiento, y descubrimos que nuestro Señor Jesucristo utiliza la analogía de un árbol para explicar a sus discípulos tan solo una parte en todo el proceso del arrepentimiento. Y Él dice que es necesario que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y sabemos que estos frutos dignos de arrepentimiento son las obras externas que acontecen a raíz o son manifiestas producto de ese verdadero arrepentimiento. Así que, siguiendo con la analogía del Señor Jesucristo, pudimos encontrar que todas las partes de ese proceso por el cual se da este arrepentimiento bíblico pueden identificarse con una de las partes de un árbol. Es decir, si los frutos son las obras externas, entonces el follaje es la evidencia de una nueva vida, el tronco y las ramas son el verdadero arrepentimiento, la raíz es la obra de Dios en el corazón de los hombres, y el suelo es la gracia soberana de Dios para llamar a los pecadores al arrepentimiento a través de ese llamamiento eficaz. Y en las semanas subsiguientes hemos venido definiendo cada una de estas partes del árbol del arrepentimiento. Comenzamos con el suelo, después con la raíz. La semana pasada estudiamos el tronco y las ramas como ese verdadero arrepentimiento. Y así que hoy vamos a estudiar el follaje o las hojas del árbol del arrepentimiento. Cuando vemos un árbol frondoso, lleno de hojas, nosotros podemos deducir inmediatamente que ese árbol tiene vida. A diferencia de un árbol que no tiene hojas, que no tiene follaje, es un árbol que puede estar seco o muerto. No tiene hojas en sus ramas, puede que tenga vida, pero el hecho de que no tenga hojas
nos muestra a nosotros que puede ser que está muerto por dentro. Asimismo, el bautismo en la vida del creyente representa esa nueva vida en Cristo. Justamente como nosotros podemos identificar en un árbol que ese árbol tiene vida, por ver el follaje y por ver el verdor que rodea toda su estructura, asimismo nosotros podemos ver en el creyente la nueva vida en Cristo a partir del bautismo para arrepentimiento. Sin embargo, es necesario que aclaremos algo muy importante, y eso es que las hojas jamás deben ser confundidas con el fruto de un estilo de vida transformado. Porque al final la evidencia verdadera y más importante del arrepentimiento es esta, ¿verdad? Que el estilo de vida de una persona haya sido transformado. Entonces, las hojas o el follaje son solamente un adorno que Dios ha dejado para este árbol del arrepentimiento, para la vida del creyente. El bautismo es únicamente una señal en nuestra vida, no es el fruto final, no es la obra final del arrepentimiento. Así que no tenemos que confundir los frutos con las hojas, porque son cosas completamente diferentes. Las obras o los frutos es el resultado final del arrepentimiento y es la única evidencia válida de que una persona verdaderamente ha experimentado ese arrepentimiento verdadero. El bautismo es una señal, nada más, que evidencia que esa persona ha participado de la nueva vida en Cristo. Así que cuando estudiamos el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, encontramos que por lo menos 9 veces la palabra arrepentimiento está casada con el bautismo. Vamos a encontrar nosotros numerosos pasajes. Y de hecho, desde que aparece un bautismo en el Nuevo Testamento, con el bautismo de Juan el Bautista, se le llama al bautismo de Juan bautismo para arrepentimiento o bautismo de arrepentimiento. Y podemos ver que esto aparece en 5 versículos del Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos también en versos como Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba ¿qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ve, siempre esta palabra arrepentimiento está casada con el bautismo. Y luego vemos, por ejemplo, Lucas 3:3. Aquí lo estoy llevando a través de todos los evangelios. Vemos por lo menos los evangelios sinópticos. Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento nuevamente para perdón de los pecados. Así que encontramos arrepentimiento y bautismo juntos. Hechos 13:24. Esto ya es en la iglesia primitiva. Y los cristianos enseñaban de esta manera acerca del bautismo de Juan. Dice: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo. Hechos 19:4. Dijo Pablo, ahora Pablo enseñando acerca de Juan: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces encontramos arrepentimiento, bautismo. Va a ver usted que por lo menos en estos 5 pasajes la palabra arrepentimiento está casada con la palabra bautismo. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que saber que el bautismo de Juan no es la única evidencia de bautismo y arrepentimiento que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. También el bautismo que enseñaban los apóstoles era un bautismo de arrepentimiento también. Y encontramos evidencia de esto en el verso que nosotros leímos al principio, ¿verdad? Hechos 2:38. Lo leemos una vez más. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está enseñando a la iglesia, está enseñando a los primeros discípulos que tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesús para poder ser salvos. Y al ver la recurrencia que aparece una y otra vez, y la importancia del bautismo en todos estos pasajes que nosotros hemos leído, y esta estrecha vinculación que existe entre el arrepentimiento y el bautismo, es inevitable que alguien pueda llegar a pensar si quizás el bautismo sea una tercera cosa que como cristianos tenemos que hacer para ser salvos. O sea, aparte de arrepentimiento y aparte de fe, bautizarse en el nombre del Señor también, porque aquí está diciendo Pablo que tienen que arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Y vemos 5 versículos también que Juan está enseñando: arrepentimiento para bautismo, para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, es lógico que alguien al ver toda esta evidencia diga, bueno, entonces el bautismo sí es necesario para la salvación. Sin embargo, tenemos que hacer una clara distinción entre eso. Y esto tiene que quedar bien remarcado en nuestros corazones en esta mañana. El bautismo no es una tercera obra que nosotros tenemos que hacer, una tercera cosa que es necesaria para la salvación. Algunas sectas evangélicas sí enseñan que el bautismo es necesario para poder alcanzar la salvación. Y basan su posición y su enseñanza errónea en este pasaje de Juan 3:5. Juan 3:5, Jesús hablando a Nicodemo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estas sectas agarran este versículo y enseñan que el bautismo es absolutamente necesario para entrar en el reino de Dios. Y le digo secta porque no se le puede decir de otra manera a alguien que enseña obras externas para la salvación fuera de lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Que la salvación es solamente por fe, en Cristo solamente, y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, si nosotros afirmamos eso, que la salvación es por fe solamente, en Cristo solamente, por gracia de Dios solamente, nosotros no podemos venir y decir que se necesita el bautismo para salvación, porque nosotros estaríamos cayendo en el mismo error de estas sectas, diciendo que se necesita una obra externa para ser salvo. Y eso es incompatible con lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, Pablo afirma que cualquiera, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. En el caso del arrepentimiento es un don de Dios, no es una obra. Dios otorga el arrepentimiento por medio de su gracia, por medio del llamado eficaz. Un hombre natural no tiene la capacidad de arrepentirse si Dios no le da el don de arrepentirse. ¿Sí? Entonces no es una obra externa. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús solamente, y es una gracia de Dios solamente a quien Dios le da el regalo de la salvación. Ese es salvo. Y entonces juntamente con la fe viene el arrepentimiento y vienen todas las otras cosas derivadas de esta fe. Enseñar que se necesitan obras externas para la salvación es, como dice Pablo, enseñar otro evangelio. Y por consiguiente, el que viene y enseña otra cosa diferente al evangelio de la Biblia, ese es un anatema. ¿Qué es un anatema? Un anatema es algo que está maldito o que está destinado para condenación. La interpretación correcta de este pasaje, porque puede decir usted entonces, ¿qué significa cuando Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos? Explíqueme por favor a mí. Y ahorita le explico. La interpretación correcta de este pasaje es que Jesús no está hablando de un agua literal, sino de la necesidad de ser purificado de sus pecados por el agua del Espíritu.
Casi siempre, hermanos, cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que el agua se relaciona con el Espíritu en un sentido figurado, se refiere a esta característica o a esta acción de renovación o de limpieza espiritual, de purificación ritual por medio del Espíritu. Y especialmente cuando agua es usada con la conjunción espíritu, se está refiriendo a este proceso de renovación o de limpieza espiritual. Y en este caso nosotros podemos saber que Jesús está hablando precisamente de esta situación de renovación o de limpieza espiritual, porque esta frase que Jesús usa, que es necesario nacer del agua y del espíritu, para referirse a la renovación espiritual, viene a darle énfasis a la instrucción que en el contexto del pasaje Jesús le está dando a Nicodemo. ¿Cuál fue el imperativo que le da Jesús a Nicodemo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús utiliza estas dos palabras, agua y espíritu, necesita nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de los cielos, se está refiriendo precisamente a esa acción de nacer de nuevo, a esa acción de renovación espiritual. Entonces, esta segunda frase le añade énfasis a la instrucción que le había dado primeramente a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, es necesario experimentar una renovación espiritual. Y a esto se refiere el uso del agua y el espíritu. No nos está diciendo bautismo. En ninguna manera se refiere esto a un bautismo en agua, sino que a una renovación espiritual. No podemos entonces, mis hermanos, considerar el bautismo como la tercera cosa que necesitamos para ser salvos, porque podemos ver abundante evidencia en la Biblia de muchos hombres que fueron salvos, que experimentaron la salvación sin haber sido bautizados. Y no solamente le estoy hablando del ladrón en la cruz, ese es el ejemplo clásico. Y el ladrón de la cruz, ¿en qué momento se bautizó? El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leemos acerca de esto en Lucas 23, del 40 al 43. Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este hombre fue salvo. Este hombre experimentó la salvación y no se bautizó. Entonces, ese es un ejemplo de que el bautismo no es necesario para la salvación. Pero hay muchos más ejemplos. La evidencia es abundante y contundente. Considere esto. Podemos afirmar que el bautismo no es necesario para la salvación, basados en la manera en que todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos. Ellos no necesitaron ser bautizados para ser salvos. Alguien podría decir, pero en vez de bautismo tenían la circuncisión. Sin embargo, lo mismo que aplicamos para el bautismo, podemos decir para la circuncisión, que esta solo era una señal externa de que alguien había sido justificado. Y encontramos pie para esta interpretación en Romanos 4, del 9 al 11. Búsquelo ahí para que siga la lectura conmigo. Romanos 4, del 9 al 11. Mire lo que dice Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que Abraham, siendo un incircunciso, tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. O sea que no necesitó ser circuncidado para poder experimentar la salvación. Él fue justificado por su fe. De la misma manera que Efesios 2, 8 y 9 nos dice que nosotros somos justificados también. Dice el verso 11, y recibió la circuncisión después de haber creído y después de haber sido contado como justo,
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, no solamente de los de la nación de Israel, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mi hermano, qué hermoso esto, que la promesa de redención para nosotros estaba ya manifiesta en Abraham. Y si nosotros tenemos la fe como Abraham la tuvo, nosotros también podemos ser justificados de la misma manera que Abraham fue justificado. Nos quedamos sin palabras ante un pasaje como este. Así como la circuncisión era una señal externa de haber sido justificado para Abraham y totalmente innecesaria para la salvación. Abraham no la necesitó para ser salvo. ¿Sí? De la misma manera, el bautismo es también una señal externa en el nuevo pacto de haber sido justificado y por lo tanto también es innecesaria para la salvación. Porque si nosotros dijéramos el bautismo es necesario para la salvación, ¿qué pasó con toda la gente del Antiguo Testamento? No fueron salvas. No necesitaban ni de la circuncisión ni del bautismo para ser salvos, que era lo único que ellos necesitaban. Tener fe. Y entonces yo no sé qué hacen ahora los mesiánicos que andan queriendo circuncidar y hacer a la gente volver hacia estas obras muertas. ¿Qué hacen con pasajes como Romanos 4 del 9 al 11? Que estas obras externas son totalmente innecesarias para la salvación. No tienen ninguna base para esa enseñanza. Volver a la circuncisión o volver a estas obras muertas de la ley es negar categóricamente que la salvación es únicamente por la fe en Cristo solamente, por gracia solamente. Es contradecir al Evangelio, es negar la obra perfecta de Jesucristo para nuestra salvación. Así que es totalmente improcedente volver a esas obras muertas de la ley. Y este, hermano, es un tema transversal en toda la Biblia. La salvación es por fe solamente, en Cristo solamente, por gracia solamente, desde el Antiguo Testamento. Desde que se le fue revelada a Abraham. Abraham creyó, que es la palabra pistei, que se refiere a tener fe. Abraham tuvo fe. Y esa fe le fue contada por justicia. Dikaiosin, fue justificado. Así como nosotros somos justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. Jamás vamos a encontrar que la Biblia se contradice a sí misma, mucho más en estos asuntos de la salvación por la fe. Aún en los más mínimos detalles, todo está concatenado entre sí y apunta todo. El centro de toda la Biblia es la obra redentora del Hijo y el regalo de la salvación gratuita por fe. Todo apunta hacia eso, la ley apunta hacia eso, los profetas apuntan hacia eso, los salmos apuntan hacia eso, los evangelios apuntan hacia eso, las cartas paulinas apuntan hacia eso, Apocalipsis apunta hacia eso, todo en la Biblia apunta hacia el centro único y exclusivo de la obra redentora de Jesucristo para otorgarnos a nosotros una salvación gratuita. Entonces, tenemos una gran evidencia no solamente en el ladrón de la cruz, sino que en todos los santos del Antiguo Testamento. Y por si eso fuera poco, otra evidencia contundente de que el bautismo no es necesario para la salvación, podemos encontrarlo en el desarrollo de la obra misionera de Pablo en Corintios. Pablo no vio la necesidad de enseñar el bautismo como algo imperativo y necesario para la salvación. Y porque él no lo miraba necesario para la salvación, él pudo gozarse en que solamente bautizó a unos pocos y a otros no, dentro de estos creyentes de la iglesia de Corintios. Mire, por ejemplo, lo que dice
Primera de Corintios 1, versos del 14 al 17. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino que a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo miraba la doctrina del bautismo como algo secundario y como algo totalmente innecesario para la salvación. Y aunque era importante, era específicamente secundario y en lo pertinente a la salvación, innecesario totalmente. Así que hemos considerado, mis hermanos, esta mañana 3 ejemplos: el ladrón de la cruz, los santos del Antiguo Testamento y aún los santos en el Nuevo Testamento. Los 3 confirman lo mismo, que el bautismo es, aunque importante, no es necesario para la salvación. Entonces, esto nos pone en una gran encrucijada ahora. Porque si el bautismo no es importante para la salvación, ¿por qué se menciona tanto una y otra vez? Arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? ¿Por qué insisten los apóstoles en predicar de esta manera? Arrepiéntanse y bautícense si el bautismo no es necesario para la salvación. Pareciera que sí lo fuera, pero en realidad no. Ya vimos la evidencia en estos 3 casos de que no es necesario para la salvación. ¿Por qué entonces es importante? Y la respuesta es que el bautismo, así como la cena del Señor, es una ordenanza de Cristo para la iglesia establecida en la Gran Comisión. Cuando nosotros leemos la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20, este es de esos versos, hermanos, que casi que en cada sermón sale a relucir, ¿verdad? Pero volvemos una y otra vez, porque esa es la misión que el Señor nos dejó. Entonces nosotros leemos en la Gran Comisión lo que Jesús le comisiona a sus discípulos. Y dice, Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La razón por la que los apóstoles eran enfáticos en dirigir a las personas hacia el bautismo, una vez que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en Jesucristo, fue porque Jesús les mandó a hacerlo. Fue porque Jesús dejó esa orden para la iglesia. Y por esa razón los apóstoles lo hacían sin distinción de personas. Porque la Gran Comisión les mandaba a ser discípulos a todas las naciones, no solamente a los judíos. Se perdieron porque quisieron. Porque su orgullo nacional, su orgullo religioso, les impedía ver que la salvación también desde la Gran Comisión y aún desde Abraham estaba contenida para los gentiles. Así que Jesús les manda a hacer eso. Y es precisamente por esa razón que Pedro, cuando llega a predicar, a enseñar a la casa de Cornelio, los manda a que fueran a bautizarse después de haber creído y después de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa fue la comisión que recibió Pedro de parte de Cristo. Leemos eso en Hechos 10:48. Dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y es por esa misma razón también que Pablo dirigió al carcelero de Filipo y a toda su familia a que se bautizaran después de haber creído en el Señor Jesucristo y haberse arrepentido de sus pecados. Usted recuerda, leímos acerca de eso
en Hechos 16, 30 y 33. ¿Por qué Pablo manda al carcelero de Filipo y a toda su familia a bautizarse? Porque eso fue lo que el Señor les comisionó a los apóstoles. Leemos también acerca de Felipe en Hechos 8:38, cuando bautiza al etíope eunuco. Inmediatamente de que el hombre dijo: creo que Cristo es el Señor. Lo manda a bautizarse. ¿Por qué? Porque esa es la comisión que recibió Felipe de parte de Cristo Jesús. La razón por la que los apóstoles insisten una y otra vez en que el bautismo precede al arrepentimiento o procede del arrepentimiento es porque es una ordenanza de Cristo para la iglesia. Mis amados, cuando un creyente viene a la fe por la obra de Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, Dios le manda a que se bautice en agua como una señal de ese arrepentimiento. Ahora, alguien puede decir: ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿qué tiene que ver eso con nada? ¿De qué nos sirve? ¿Por qué Jesús nos mandó a hacer eso? Sencillamente porque al Dios soberano, creador del universo, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay, visible e invisible, le ha placido conectar las bendiciones de sus pactos con señales externas, tangibles, que la gente pueda ver. Queda claro entonces para nosotros que en el nuevo pacto Él ha conectado las bendiciones de salvación con la señal externa del bautismo. Es decir, cuando Dios promete una bendición a su pueblo, Él sella esa bendición, que muchas veces es intangible, que no podemos verla, pero para que podamos asimilarla, Él sella esa bendición con una señal externa, que pueda ser una manifestación visible de la promesa que Él ha hecho en ese pacto. Así que en el nuevo pacto Él nos prometió la vida eterna. ¿Usted puede ver la vida eterna? Es una bendición intangible. La veremos y participaremos de ella cuando muramos y cuando estemos en la eternidad con Cristo. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, Dios ha conectado esa promesa con una señal externa. Y esa señal externa es el bautismo en agua. La gente puede ver que una persona ha creído a esa promesa cuando esa persona pasa por la señal o aplica en su vida la señal de ese bautismo en agua. Ahora, ¿por qué escogió eso el Señor? No lo sé, hermano. Eso es de los misterios del Señor. Es de las cosas que el Señor nos ha dejado a nosotros. Pero, como les dije hace algunos domingos, si la creación, si el primer elemento de la creación fue el agua, mucho antes de que Dios hiciera al hombre y al jardín y los animales y todas las cosas, ya había agua, porque el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Génesis 1:1. Y entonces, a partir de las aguas comienza Dios a crear, a partir de la separación de las aguas. Y el elemento vital para que exista la vida es el agua, que andan buscando en Marte los chinos, los rusos y los norteamericanos. Agua, porque la vida física necesita de agua para vivir. Entonces tiene mucho sentido que para poder experimentar una vida espiritual, partamos del agua. Tiene lógica para nosotros entonces la explicación que Jesús le da a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y hablamos que eso no es bautismo, está hablando de la renovación. Entonces, para nosotros, cuando conectamos acá la bendición de la vida eterna a la señal externa del bautismo, nosotros podemos saber que la vida nueva, la vida espiritual, comienza
a partir del bautismo, o evidencia que nosotros tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Es una señal externa solamente. Así que cuando participamos de esta ordenanza, lo hacemos para el consuelo y para el estímulo de otros creyentes y para declarar nuestra fe al mundo. Cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo, nosotros le damos consuelo y le damos ánimo, le damos estímulo a otros creyentes. Las iglesias en todo el mundo se alegran cuando miran bautismo en las iglesias porque dicen: Dios está haciendo la obra en medio de la iglesia. Dios está añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Y también participamos de nuestra fe al mundo. Ahora miremos esto desde un momentito, desde el punto de vista humanista y sentimental. Desde el punto humanista y sentimental, pasar por las aguas del bautismo no debería representar un obstáculo para nosotros. Los hombres están dispuestos a hacer las más grandes proezas para declarar su amor a una señorita. Yo he visto unos que se tiran de un avión con un cartel para decir: ¿te quieres casar conmigo? Y aquí mismo en nuestra ciudad hemos visto unos que cuelgan rótulos en los puentes, ¿verdad? Y hacen un montón de espectáculos con tal de demostrarle o declararle su amor a una señorita. Y no les importa hacer el ridículo con tal de hacer público su anuncio y dar a conocer al mundo su amor por esa otra persona. Ahora piense cuando usted se le declaró a su esposa o le propuso matrimonio. Yo no puedo decir eso por nosotros porque no soy tan romántico y tan expresivo. Pero sí he visto otras personas que en el City Mall, ¿verdad? Que no sé tampoco si mi esposa me hubiera aguantado una propuesta de esa, me hubiera dejado ahí con el espectáculo. Pero hemos visto en el City Mall y en otros lados gente que le pide matrimonio a la pareja de una manera espectacular, y ahora hasta mujeres le piden matrimonio a los hombres, ¿verdad? No les importa hacer el ridículo, no les importa pasar la vergüenza pública, porque es más el amor que sienten por una persona y necesitan declararlo a todo el mundo para que todo el mundo lo vea y sentirse realizados por ese amor. ¿No deberíamos entonces con ese mismo ímpetu declarar nuestro amor por Cristo y gritar a los cuatro vientos lo que Él ha hecho por nosotros y el gozo que ahora representa para nosotros tener nueva vida en Él? Pero muchos se avergüenzan de tener que bautizarse y tener que salir mojado con la ropa pegada y que me van a ver y esto y el otro. La reacción natural de un niño cuando nace, ¿qué es lo primero que hacen los que somos padres? ¿Qué es lo primero que hacen los niños cuando nacen? ¿Ah? Llorar. Lloran y lloran a pulmón tendido, con todas las fuerzas. A menos que un niño nazca muerto, no puede llorar. Pero la reacción natural que un niño que viene naciendo a la vida es llorar a pulmón quitado. ¿No debería también, mis hermanos, nuestra nueva vida en Cristo ser anunciada con la misma intensidad? ¿Qué lleva a un hombre a hacer una declaración pública de amor? El amor que siente por la otra persona. ¿Qué lleva a un niño a llorar a todo pulmón al nacer? El hecho natural de tener vida. Asimismo, solo el que tiene una nueva vida en Cristo y que ha experimentado el amor verdadero de Dios es el que puede de muy buena gana declarar al mundo su fe pasando por las aguas del bautismo. Cuando una persona participa del bautismo, todos los creyentes en todo el mundo, en todas las iglesias, se gozan de ver la obra de Dios añadiendo discípulos a la iglesia. Todos se regocijan al participar del testimonio de fe de una persona que ha venido a Cristo. Por el contrario, rechazar conscientemente la señal del bautismo representa dos cosas.
Una persona que rechaza conscientemente pasar por el bautismo está diciendo, o está manifestando dos cosas. La primera es que está desobedeciendo al mandato de Cristo de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona que no quiere bautizarse, que ha manifestado su fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado esto públicamente, y la iglesia efectivamente puede dar testimonio de que verdaderamente es creyente, porque se manifiesta en una nueva forma de vida, tiene frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si esa persona realmente se ha arrepentido, si esa persona realmente es creyente, si esa persona dice haber puesto su fe en Cristo Jesús, entonces esa persona necesariamente debe bautizarse si quiere obedecer a Cristo. De lo contrario, está en desobediencia y no puede ser considerado ni como cristiano ni como miembro del cuerpo de Cristo, porque está desobedeciendo a la ordenanza de Cristo, por la cual Él conecta las bendiciones de la vida con una señal visible para todos los creyentes. Y en segundo lugar, una persona que rechaza conscientemente el bautismo, rechaza el consuelo y la confesión de Cristo ante el mundo que esta señal representa. Claro, sabemos que no es necesaria para la salvación, pero mis hermanos, es una muy mala señal que alguien, sabiendo lo que Cristo ordena, se niega a ser bautizado. Debería llevarnos a reflexionar si realmente esa persona ama a Cristo o si realmente esa persona ha nacido de nuevo. Porque solo un hombre que no ama no estaría dispuesto a publicar su amor. Y solamente un niño que está muerto no gritaría a todo pulmón que está vivo. La palabra nos dice que si amamos a Cristo, nosotros vamos a obedecer sus mandamientos. Encontramos esto en Juan 14:15. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, del 13 al 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Una persona que se ha arrepentido de sus pecados debería apresurarse a ser marcado con la señal del bautismo en agua. Quien se ha arrepentido de sus pecados, pero aún no se ha bautizado, es como un árbol sin hojas. Puede ser que ese árbol esté vivo, pero parece muerto porque no tiene follaje. Si realmente te has arrepentido de tus pecados, pero no has sido bautizado, deberías ocuparte con la debida prontitud de tu inconsistente situación y de tu aspecto deshojado y muerto. Debes honrar a Cristo y mostrar a los demás que estás vivo espiritualmente. Y la manera de hacer esto, la manera de mostrar a los otros que estás vivo espiritualmente, es siendo bautizado. Jesús nos recuerda en Lucas 12, del 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Debemos honrar a Cristo obedeciendo el mandamiento de bautizarnos, no porque es requerido para la salvación, sino porque es necesario para nuestra profesión de fe ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo. ¿Quiénes entonces participamos del bautismo? ¿Quiénes son los que pueden participar del bautismo? De más está decir, mis hermanos, que la evidencia bíblica demuestra contundentemente que en el Nuevo Testamento todos los que participaron de esta ordenanza del bautismo
no solamente hicieron una profesión de fe, sino que también recibieron en sus vidas el don del arrepentimiento, con todo lo que el arrepentimiento implica. Es decir, si usted ha venido todos estos domingos conmigo, una persona que recibió ese don del arrepentimiento, significa que en algún momento de su vida experimentó y sigue experimentando la tristeza por el pecado al saberse ellos mismos pecadores. Y también tuvieron una profunda aprensión de la misericordia de Dios en Cristo para perdonar esos pecados. O sea, una persona que ha experimentado el arrepentimiento ha pasado por estas cosas. La tristeza por el pecado y la certeza de que Dios puede perdonarlo por la misericordia en Cristo. Y cuando reflexionamos bien acerca de todo lo que el arrepentimiento significa, podemos concluir, hermanos, que el arrepentimiento es algo serio. Que solamente una persona con un conocimiento despertado y con un conocimiento renovado de la obra del Espíritu Santo en su corazón puede llegar a entender lo que es el arrepentimiento y lo que es el perdón de Dios para poner su confianza para fe en Cristo Jesús. Tales personas son las que deben participar del bautismo en agua. De manera que si usted piensa que no tiene que hacerlo porque se lo administraron cuando usted estaba niño y ni se recuerda, pero hay evidencia fotográfica, ahí están las fotografías, ¿verdad?, del cura bautizándolo, del padrino de bautismo y de toda la parroquia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde queda el conocimiento verdadero de la salvación? ¿Dónde queda esta experiencia de sentir tristeza por el pecado? Esta experiencia de la aprensión profunda de la misericordia de Dios en Cristo. De manera que al no estar presente estos elementos para la salvación, la evidencia bíblica, no soy yo ni siquiera la tradición reformada, sino que la evidencia bíblica sugiere que usted tiene que ser verdaderamente bautizado. ¿Por qué? Porque en ese bautismo que le practicaron cuando era niño no estaba consciente de su condición de pecador, no experimentó el arrepentimiento como un don de Dios y ni siquiera pudo hacer una profesión creíble de fe delante de otros testigos. Solamente lo bautizaron por tradición, no por una convicción verdadera de pecado. Esto es incongruente con el ejemplo bíblico. ¿Quiénes se bautizaron en el Nuevo Testamento? Las personas que pudieron hacer una profesión creíble de fe delante de otros testigos. Las personas que tuvieron una aprehensión de la misericordia de Dios para el perdón de los pecados. Lo complejo de este proceso evidencia también, esto es algo importante para los que tenemos niños chiquitos, lo complejo de este proceso evidencia que un niño, hermanos, no tiene la madurez necesaria para comprender en su totalidad todas estas cosas. Puede ser que haya hecho una profesión consciente de fe, puede ser que tenga cierta percepción del pecado, pero yo le recomendaría que en virtud de todo lo que significa el arrepentimiento verdadero y bíblico y la fe verdadera, que espere un poco de tiempo para ver si en su vida hay frutos dignos de este arrepentimiento. Recuérdese también la instrucción que Pablo le da a Timoteo: no pongas con ligereza, no impongas tus manos con ligereza para no ser partícipe de pecados ajenos. Lo que esta instrucción nos quiere decir a nosotros es que no corramos a decir este es cristiano, no corramos a decir este es regenerado, no corramos a decir este tiene el ministerio pastoral, sino que esperemos, miremos a ver si esa persona tiene frutos dignos de arrepentimiento, que nosotros podamos con una libre conciencia decir, ciertamente este hermano es cristiano. ¿Por qué? Porque hay fruto en su vida de ese arrepentimiento. Entonces no impongamos las manos con ligereza. No corramos a hacer una afirmación de la que no sabemos si hay frutos. Total, al final, si un niño ha puesto realmente su fe en el Señor y ha tenido una verdadera percepción
de su pecado en Cristo, él va a ser salvo. No necesita el bautismo para ser salvo. Él ya es salvo. Si efectivamente puso su fe en Cristo y se arrepintió de sus pecados, ese niño ya es salvo. La cuestión del bautismo puede esperar. No es necesario para entrar al cielo. Si se muere, tenemos la certeza de que va a estar con el Señor, porque hizo una profesión de fe. Pero en el caso del bautismo, yo recomendaría que esperemos a ver frutos de vida que puedan evidenciar que realmente ha conocido el arrepentimiento verdadero. Porque en la práctica hemos visto cómo bautizamos a un montón de niños que por la algarabía y por la presión de los otros niños alrededor de ellos, todos se quieren bautizar. Aún mis hijos juegan en la piscina entre ellos de bautizarse. ¿Verdad? Pero puede ser que para ellos es algo novedoso, es algo llamativo, pero que no lo hacen por las razones correctas. Entonces yo les recomendaría que esperemos con los niños a ver si en sus vidas hay frutos dignos de arrepentimiento. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual una persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos evidencia de esto en el caso de Felipe. Hechos 8, del 36 al 38. La palabra bautizo proviene de la palabra griega baptizo, que significa inmersión, sumergir, empapar completamente de agua. No sé en qué momento se perdieron los cristianos practicando la aspersión, si la manera que ha de practicarse el verdadero bautismo está implícita en su significado. Bautizo es inmersión, bautizo es ser sumergido. Y todo esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque muchas personas vienen con un montón de interrogantes acerca del bautismo. Así que si usted fue bautizado únicamente por aspersión, ese no es el verdadero bautizo que manda la Biblia. Si usted fue bautizado con sal, como lo hacen los masones, ese no es el verdadero bautismo que manda la Biblia. Si usted fue bautizado en el nombre de Joseph Smith, el ángel Moroni y la iglesia de los mormones, eso no es el verdadero bautizo que manda la Biblia. La inmersión de una persona en agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son los requerimientos necesarios para la correcta administración de la ordenanza del bautismo. Y al igual que la cena del Señor, estas santas instituciones deben ser administradas solamente por aquellos que han sido calificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. Claro, los diáconos y los hombres fieles pueden ayudar, pero es el pastor el que ministra estas ordenanzas. Y voy a darle 3 versículos que apoyan esta postura. Pero antes de eso, quiero decirle de que muchas iglesias hoy en día, en nombre del sacerdocio universal de todos los cristianos, que en efecto todos los cristianos somos sacerdotes en nuestros hogares, llamados a llevar a nuestros hijos hacia el conocimiento de Dios, pero muchas iglesias administran erróneamente esta libertad o este llamado del sacerdocio universal del cristiano. Porque si estamos conscientes de esto, del sacerdocio de cada cristiano, en el marco de este sacerdocio, nosotros podemos presentar el Evangelio a nuestros hijos, nosotros podemos dirigir a nuestros hijos en adoración a nuestros hogares. Pero cuando nos referimos, cuando hablamos acerca de las ordenanzas bíblicamente requieren otros requisitos. Porque dígame una cosa, alguien puede decir, yo soy sacerdote de mi casa y yo puedo ministrar Santa Cena en mi casa. Ah, qué bueno. Pero ¿quién supervisa si en tu casa alguno de los miembros de tu familia están tomando la cena del Señor de manera indigna? Hay sanciones que la Biblia nos habla acerca de tomar la cena del Señor de manera indigna.
Y hay aspectos disciplinarios que un cristiano que se encuentra en pecado tiene que cumplir y tiene que someterse a una disciplina eclesial antes de poder participar de la cena del Señor. Y en el caso de tu hogar y tú que eres sacerdote de tu casa, ¿quién vigila ese proceso de disciplina? En el caso del bautismo tiene que haber un testimonio de una verdadera profesión de fe. Y la iglesia es la llamada a juzgar con una libre conciencia si el testimonio de una persona es creíble para ser considerado creyente y miembro de esa iglesia. Nosotros, con el amor que le tenemos a nuestros hijos, muchas veces ni podemos verlos como pecadores. Como unas madres se enojaron conmigo porque dije que los niños eran víboras en pañales, haciendo réplica a las palabras del doctor Timothy Paul Jones, maestro de consejería familiar del Seminario Bautista del Sur. Muchas veces nosotros no podemos ver el carácter pecador en nuestros hijos. Los vemos como angelitos santos, sin pecado y sin mancha. Cuando nosotros suponemos estas facultades de administrar las ordenanzas en el marco del sacerdocio universal del creyente, podemos caer en estas serias brechas que nos llevan a incumplir los requisitos que Dios demanda para la administración de estas ordenanzas. Hermanos, estos son misterios santísimos del Señor, y Él ha establecido la manera en que deben ser celebrados y la manera en la que estas ordenanzas deben ser celebradas. Son dentro de una iglesia local, son en el contexto de una iglesia local. De manera que en el contexto de la iglesia local, el llamado a administrar estos misterios son los hombres de Dios que Él ha llamado para hacerlo. Como le digo, los diáconos pueden ayudar, los hombres fieles pueden ayudar, como cuando pedimos a los hermanos que nos ayuden a repartir los elementos. Pero quien ministra la cena son los pastores. Quienes administran el bautismo son los pastores también. Encontramos evidencia acerca de esto en versos como 1 Corintios 4:1. Dice Pablo a la iglesia de los Corintios: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí, fin de la discusión. Los misterios de Dios se refiere a las cosas que Dios ha revelado específicamente en su palabra, que en algún tiempo estaban ocultas, pero ahora nos ha dejado a nosotros para su observancia. Tito 1, del 5 al 7. Pablo manda a Tito a Creta para establecer ancianos, y dice que estos ancianos, en el verso 7, son administradores de Dios. Lucas 12, del 41 al 44. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, esto que tú dices es para todos. Pedro le está preguntando: Señor, esto es para el sacerdocio universal del creyente. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Sí, el mayordomo fiel que el Señor ha puesto sobre su casa es el encargado de repartirle la ración fiel a los demás. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mis hermanos, esto es lo que nuestra iglesia afirma, sostiene, enseña y practica acerca de esta ordenanza, de manera consistente con la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones humanas, sino que estamos buscando hacerlas como Dios las manda, como Dios lo dice en su palabra, de manera que los que se someten a la autoridad suprema de la Escritura
De esta manera también deberán participar de esta ordenanza y enseñarla a otros para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por haber hablado a nuestros corazones acerca de la importancia, Señor, de participar de la señal que tú nos has dejado como sello visible de la promesa eterna hecha en tu nuevo pacto en Cristo Jesús, la señal del bautismo. Señor, te pido por aquellos que aún no han participado de esta ordenanza, Padre, que puedas traerlos al arrepentimiento verdadero y que puedas mostrarles, que puedas revelarles, Señor, por medio del Espíritu Santo, trabajando en sus corazones, tu misericordia para perdonar esos pecados y darles salvación si ellos ponen su fe en Cristo Jesús. Concédeles esta gracia, Señor, de creer, de poner su fe en ti, para que puedan experimentar también ese don del arrepentimiento, Señor, y que puedan arreglar sus vidas, obedeciendo al mandato que tú has dejado para tu iglesia, de ser bautizados, Señor, para el ánimo, para el consuelo, para el testimonio de los creyentes y del mundo. Señor, a nosotros los que ya hemos pasado por esta ordenanza, ayúdanos a poder guiar a los que aún no la han experimentado, a los que aún no se han sometido a ella, Señor, principalmente a nuestros hijos, para que pueda ser administrada de una manera bíblica, de una manera verdadera, Señor, sabiendo que buscamos honrarte en todo momento, como lo manda tu palabra, Señor, y no conforme a invenciones humanas ni tradiciones de una denominación, sino como solamente lo dice tu palabra, Señor. Nuestro deseo ardiente es, Señor, que podamos ser árboles frondosos que evidencian que tenemos vida, que somos una iglesia viva, Señor, y no una iglesia muerta como las del Apocalipsis, que solamente tenían el nombre de que viven, pero estaban muertos. Líbranos, Señor, de cualquier fariseísmo. Líbranos, Señor, de cualquier apariencia de piedad. Y ayúdanos a vivir nuestra fe de una manera verdadera, de una manera real, que podamos disfrutar, que podamos dar testimonio al mundo. A la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.